Caracol Radio presenta Religión y Gastronomía, una historia de fe y sabores. Andrés López, Margarita Bernal. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es Jueves Santo en Caracol Radio. Nos encanta acompañarlos a partir de este momento con un recorrido maravilloso que tiene que ver con la comida, con lo que nos alimenta, con lo que nos gusta, con lo que nos hermana, con las tradiciones de cada uno de los lugares de los que provenimos. No solamente en el país, en el mundo entero hay toda una historia que tiene que ver con la comida. Y hoy tenemos una invitada especialísima, una mujer a quien hemos leído y a quien le hemos probado muchísimas cosas. Margarita, un buen día, se puso a estudiar mercadeo, se puso a ser especialista en comunicación de la alimentación, por llamarlo de alguna manera. Y hoy en día, con el condimentario de Margarita en internet, pues la leemos, la probamos y nos cuenta también parte de su vida. Ha sido columnista, una mujer que se la ha pasado estudiando la cocina, ha sido asesora de una gran cantidad de marcas. Y como les conté hace un ratico con el condimentario de Margarita, nos cuenta desde sus ojos, su punto de vista del mundo, también desde la comida. Pues Margarita, gracias a usted, hoy hablaremos de un tema fascinante que nos va a llevar a viajar en el tiempo y a explorar cómo la comida ha sido mucho más que una simple necesidad física en diversas culturas. Porque aunque a veces solo pensamos en comer para llenarnos, la verdad es que desde la antigüedad la comida ha tenido un papel muchísimo más profundo. Es un puente, un vínculo que conecta lo terrenal con lo divino. Vamos a hablar de la comida como un acto sagrado, apenas en estas fechas, un ritual ancestral que aunque hoy lo vemos de una manera más cotidiana, tiene raíces profundas en la historia de las civilizaciones, Margarita. Es cierto, es que la comida, comer es mucho más allá de nutrirte o saciar tus necesidades. Está relacionado con la cultura, con la religión, con la vida misma. ¿Tú alguna vez te has preguntado o has pensado que cuando comemos no solo estamos alimentando el cuerpo, sino que también hay una historia, hay una cultura, hay unas creencias que vienen de muy, muy, muy atrás? Porque uno come y no se da cuenta de lo que está metiéndole al cuerpo, es más allá de un plato. Y la comida es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más que sabor, que nutrientes, que calorías, es cultura, como bien lo decías tú, es identidad, es política, es educación. Y por supuesto también es fe. Así es. Desde hace miles de años, las religiones han marcado qué podemos comer, cuándo hacerlo y cómo compartirlo. Cada religión tiene sus propias normas. Algunos alimentos están totalmente prohibidos para estas fechas. Otros se bendicen y algunos se reservan para momentos especialísimos. Y no es solo por salud o costumbre, es porque a través de la comida también se cuentan historias, se enseñan valores y se refuerzan las raíces de la comunidad. Es que comer no es un acto cualquiera, es un lenguaje silencioso, porque comer es un lenguaje en el que uno puede decir yo pertenezco, yo me cuido o yo me rebelo. Todo eso puede pasar a través de la comida o yo estoy buscando algo más espiritual. Por eso cuando hablamos de comida también hablamos de creencias, hablamos de momentos sagrados, hablamos de reglas, que esto es muy importante, y de símbolos. Es que desde siempre la comida ha servido para unir, ¿no? Para diferenciarse, Así para es. darle sentido a lo que a veces parece un caos, y por eso yo quería ponerle un título a esta conversación que me parece que es divino, que es Dime en qué crees y te diré qué comes. Ok. Eso resume perfectamente esta conexión entre gastronomía y religión, Margarita. Desde los ayunos hasta las festividades, los alimentos han tenido un papel central en los ritos y costumbres de las distintas tradiciones espirituales. Durante esta hora vamos a explorar muchas cosas: el origen histórico de la relación entre comida y religión, el papel de los alimentos en los rituales religiosos, cómo han evolucionado estas prácticas con el tiempo y también algunas curiosidades y mitos sobre los alimentos en distintas creencias. Así que bienvenidos y arranquemos de una vez, Margarita. Arranquemos. La comida, la religión, tienen un origen, se encuentran. No sé si es la pregunta del huevo y la gallina. Me parece muy interesante eso que me estás diciendo, porque la comida siempre ha estado relacionada como un vínculo sagrado. Y desde la antigüedad, yo creo que primero la gallina, desde la antigüedad los alimentos han sido una forma de honrar a los dioses, se han utilizado para honrar a los dioses y establecer unos puentes entre lo terrenal y humano y lo divino. Siempre tenemos que remontarnos a algunos lugares que para nosotros aquí en Occidente son como el centro de donde nace
la misma vida humana, el mismo Sí, ser humano como cierto. especie en este territorio, en esta tierra. ¿Por qué no nos vamos a Egipto? Las ofrendas que hacían en Egipto, por ejemplo. Bueno, en Egipto, de hecho, es increíble porque aún hoy, cuando encuentran estas tumbas de los faraones, encuentran que anteriormente los enterraban a estos faraones que eran los grandes gobernantes, los dueños, los reyes, los todo. Ujú. Los enterraban no solo con sus riquezas materiales y sus joyas y demás, sino con alimentos. Y esto era para que los acompañara la comida en su viaje al más allá. Por eso es tan bonito, porque además ellos pensaban que el faraón necesitaba comida para nutrirse, A para donde fuera, alimentarse. a donde quiera que Pero llegara. es que eso es cierto. Uno para donde va necesita, y para poder sobrevivir la vida eterna, que eso es muy bonito y muy simbólico. Necesitas la comida para eso. Entonces, ¿qué ponían? Han encontrado, porque esto ya lo han encontrado en las excavaciones, pan, carnes, frutas, han encontrado huesos de animales que los metían, y una cosa muy interesante es la miel, que la miel la han encontrado intacta después de tanto tiempo después, y eso nos demuestra que es un alimento sagrado que permanece en el tiempo sin deteriorarse. ¿Pasaba algo similar en Grecia, en Roma, en aquella época del desarrollo de la cultura occidental? Sí, en Grecia y en Roma la comida se utilizaba, era como un acto sagrado para rituales religiosos, se hacían ofrendas en sacrificios para sus dioses, y la comida como el pan y el vino eran parte muy importante de estos actos. Si ves, ya va la segunda vez que hablamos del pan. Exactamente, que tiene presencia en este lugar desde que hay agua, harina y gente. De hecho, el pan para mí significa primer alimento natural, pan. Pan, primer alimento natural. Sí, ¿Eso sí, dónde sí. lo vio, en el condimentario, Margarita? Yo lo leí, o la columna del tiempo, no sé dónde lo leí. Vengámonos más como para este lado. ¿Qué pasaba en Mesoamérica? Porque además siempre hemos hablado de el maíz como el gran regalo y el gran aporte de esta región al mundo entero. Todos, desde el río Bravo hasta Ushuaia, somos hijos del maíz. Somos hijos del maíz. Y para los mayas aztecas, que tú estás hablando de Mesoamérica y de esta Sí. región tan importante, el maíz no solo era un alimento básico, que hoy sigue siendo un alimento básico, que eso es lo bello que tiene todo esto como el pan, sino era considerado un regalo divino. Y según la mitología azteca, los humanos, la raza humana fue creada a partir del maíz. Y esto le daba un valor sagrado, y si tú encuentras y miras las imágenes religiosas de ellos, tienen el dios del maíz, y en sus ceremonias el maíz y el cacao y otros alimentos los usaban para bendecir sus cosechas, para el equilibrio cósmico entre los dioses. El alimento es sagrado y es una bendición tener el maíz. Hablamos esta mañana con la chef Margarita, que nos acompaña hoy en este gran especial, en este Jueves Santo, en el que hablamos de la comida, su relación con la historia, algunos ritos, lo que se ha encontrado, lo que Margarita ha investigado. Una infidencia, Margarita escribió todos estos textos de qué manera magistral, como lo ha hecho históricamente en sus columnas que hemos venido leyendo y disfrutando. También hay algunas normas alimentarias que se encuentran justamente en los textos sagrados, que dan como una forma de comer, una forma de preparar, de tener el ritual, porque Margarita, alimentarse comienza como un ritual y acompaña los rituales además. Sí, me gusta eso que tú dices del ritual, porque hoy en día, inclusive si lo miramos, sentarse a la mesa y compartir en familia también es una ceremonia. Y muchas personas aún bendicen el plato que se van a comer antes o lo agradecen. Así y es. eso es un ritual y eso es una ceremonia. De hecho, yo lo hago. Yo agradezco porque me siento muy afortunada, si sea un arroz con huevo, de poderlo agradecer, que tengo esta bendición para mí. Pero por supuesto hay unas normas que van más allá de esos rituales de agradecer. Hay unas reglas muy importantes que están escritas en los textos sagrados de las diferentes religiones. Entonces, por ejemplo, hablemos del judaísmo. Ellos son los de la dieta kosher, Ellos ¿no? son los ¿Así es de que se llama? Kosher, sí, Kosher, la muy dieta bien. kosher. Que la Torá, que es su libro sagrado, establece que ciertos alimentos son puros y otros son impuros. Ok. Las leyes dietarias en la tradición judía dieron lugar a lo que hoy conocemos como esta famosa dieta kosher, con unas reglas muy estrictas. Qué se puede comer y qué no se puede comer. Y esto está basado, hay muchos estudios y muchas cosas que han cambiado, pero dicen que están relacionados
con la salud y con el cuidado de la salud, porque en ese momento ciertos animales como el cerdo, por ejemplo, no tenía los cuidados que tienen hoy, entonces se alimentaban de basuras, entonces estaba prohibido comer ese tipo de alimentos. Que si quieres ahora te digo los que sí, los que no, pero hoy en día esto evolucionó como un acto de fe, no, porque hoy sí el cerdo está increíble, no está alimentado así, pero hoy se sigue haciendo y se sigue manteniendo y se sigue siguiendo como un acto de fe, que eso es divino. Eso es el tema de la dieta kosher, que además ha evolucionado de tal manera que la gente que la consume o la gente que la hace por ritual ya la consigue hasta en los supermercados. Es que eso ha evolucionado hasta ahora, hasta nuestros días de esa manera, ¿o no, Margarita? Eso es divino, por eso te decía que me fascina que estamos viajando a través de la comida, estamos en el pasado, estamos imaginándonos cuando había que obedecer la voluntad de Dios en su momento con estas normas, y es la comida y la religión, no se nos olvide que eso es lo que estamos hablando. Entonces no podían comer cerdo, mariscos, moluscos, pescados sin aletas ni escamas. Por ejemplo, el bagre que tanto comemos acá, no, porque está en el barro, no se podía comer bagre, no se pueden mezclar lácteos con carne. O sea, un espagueti boloñesa con queso parmesano. Impensable en el judaísmo, en la dieta kosher. Es impensable en la dieta kosher. No sangre de animales, en fin, hay una cantidad de... Es un tema apasionante que nos da cada una de estas reglas para un programa. Exactamente, eso le iba a decir. Vámonos para otro lado. El Islam habla del halal y el haram, es decir, lo que se permite y lo que no se permite. Comparta con nosotros eso, Margarita. En el Islam, el Corán, en este caso, que es su libro sagrado, es el que tiene estas normas claras sobre lo permitido y no permitido, o lo prohibido. Al igual que en el judaísmo, el cerdo está prohibido y el alcohol es visto como impuro. Ellos no toman ningún tipo de bebida alcohólica. Porque altera la conciencia. Porque altera la conciencia. Es correcto. Nada que te altere la conciencia. Tienen un poco de razón. Sí, claro, bastante. Sí. Además, los musulmanes deben asegurarse que los alimentos halal, que halal son los permitidos, sean preparados de acuerdo con sus normas de sacrificio islámico, que eso se llama el Shabihah, me perdonarán la pronunciación, pero lo mismo pasa con el judaísmo. Los animales que comen deben tener un sacrificio especial. Y no lo hace cualquiera. No. Es decir, con respeto a quien es matarife en un lugar, pues hay una persona que se dedica a este tipo de cosas, por razones religiosas, ¿o no, Margarita? Exactamente. Es como el rabino. Yo he estado en viñedos, inclusive en Israel, donde el rabino, para que el vino sea kosher, o sea, es fascinante. A mí este tema me encanta. Estamos viajando maravilloso a punta de la religión y la comida con Margarita Bernal. Hablemos del cristianismo, que es tal vez lo más cercano que nosotros tenemos, porque también hay ciertas regulaciones y se habla mucho del ayuno para el tributo y el respeto. Exactamente, y precisamente en esta época en la que estamos, que es la época de Semana Santa, la época de Cuaresma, es cuando los cristianos, los católicos, tenemos más regulaciones y restricciones en términos de comida. Recuerda que desde hace 40 días o 40 días antes, que empieza en miércoles de ceniza, comienza el ayuno de no comer pescado, no comer carnes rojas. Pescado sí es permitido. Pescado es lo que hay que comer y se come los viernes. Y también, por supuesto, viene todas las abstinencias y los ayunos de cuidado. El jueves se pueden comer unas cosas, el Viernes Santo no. Porque el Viernes Santo pues es el día que falleció Jesús, entonces hay que tener, no se puede tomar trago, no se puede comer muchas cosas, el jueves se puede hacer un poquitico más de desorden de alguna manera, y ahí es cuando viene una cosa bellísima que pasa en Colombia, que es la tradición de los 7 potajes. En Colombia, durante la Semana Santa, el Jueves Santo, existe la tradición de comer los 7 potajes, que son 7 platos distintos que se pueden comer los Jueves Santos. De eso hablaremos mañana, en el programa de mañana. Se me estaba adelantando porque además... Pero había que mencionarlo. Además quería hacerle el aporte de esa sopa que hacen en Nariño y en Cauca, que son una cantidad de tubérculos y una sola proteína, que es la sopa de Semana Santa. Ah, sí. No recuerdo cómo se llama. Mañana le digo. Mañana me dice. Sí. Pero bueno, es muy importante este tema de reflexión, este tema de penitencia y humildad, este tema de sacrificio que hay que hacer al no comer carnes rojas, al dejar de comer algunas cosas
cosas que te gusten, y de eso se trata la religión, la fe y la comida. Hablemos del hinduismo, que tienen, que es tal vez, se me antoja, yo no soy investigador, usted sí, un poco más laxo, un poco más abierto en el tema de las restricciones. Sí, son más abiertos, pero el hinduismo tiene... el hinduismo tú encuentras, dependiendo de la región, unas maneras distintas de comer y unas reglas distintas, digámoslo de alguna manera. Son vegetarianos por excelencia. El vegetarianismo en muchos hindúes es muy importante porque siguen el principio de la no violencia, que se llama el ahimsa, que es, me perdonarán nuevamente la pronunciación, pero es fundamental para la corriente de hindúes. Y por eso no comen productos animales, productos de origen animal, porque respetan al animal y la violencia para sacrificar el animal y comérselo. Entonces por eso el vegetarianismo es tan poderoso muy presente, allá. claro. En algunos casos no se puede comer ni siquiera lácteos, ni mantequilla, ni yogur. En otros lugares sí, y son altamente valorados. Comen muchas frutas, verduras y granos. Y aquí venimos a una cosa que toda la vida lo hemos hablado y lo hemos oído, es que las vacas son sagradas. Absolutamente. Es tal vez en lo único en lo que se ponen de acuerdo los 1000 y pico de diosas que tienen los hindúes. Sí, ellos sí tienen muchos dioses, pero la vaca es un animal sagrado y por eso su carne no se consume. Está relacionada con el respeto hacia el animal, que es visto como un símbolo de vida y fertilidad. Y esto a mí me parece esto muy bello. Hablamos esta tarde con Margarita Bernal. Usted la ha leído muchísimo en columnas, la ha visto en televisión, nos ha contado el mundo desde su punto de vista gastronómico. Además es una excelente comunicadora que tiene que ver con este tipo de temas que nos apasionan, que nos encantan y en donde todos estamos inmersos, así no sepamos que lo estamos. Hablemos de la comida en los rituales y hagamos el mismo ejercicio, Margarita. Vámonos con el cristianismo, con el islam, con el judaísmo y cuéntenos, por ejemplo, qué significa la Eucaristía y por qué el centro de la Eucaristía es la ingesta del pan y del vino. Antes de eso, es muy importante cuando tú hablas de la palabra ritual en el alimento, nuevamente vuelve la palabra ritual porque son un modo de recordar los eventos sagrados, fortalecer la fe y unir a los creyentes. Entendido. Para eso son los rituales. La Eucaristía es uno de los momentos más importantes porque aquí el pan y el vino no solo son comida, el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto es un acto simbólico que más allá de alimentar el cuerpo, te alimentan el alma con relación a Dios. Cada vez que se celebra una misa, lo sabemos, la misa, los creyentes refuerzan su vínculo con Cristo a través de este ritual de compartir. Entonces es bellísimo porque la sangre es el vino y la hostia es el pan, es el cuerpo. Entonces ahí hay una cosa mística de alguna manera y de un ritual y de tradición. Además, no solo los católicos tienen su ritual con la hostia, sino también los cristianos y las religiones de esta vertiente comen su pan y su vino. Pan y vino, exactamente. Es en lo que estamos de acuerdo. Exactamente. Y la sangre no es vino, pero la sangre es simbólicamente un vino. Entonces esto es... Y hay que decirlo, obviamente... El vino es simbólicamente una sangre. Exactamente. La sangre. Y hay que decirlo, durante esta Semana Santa pues se toma más conciencia, pero esto pasa cuando hay misa, un martes o un domingo. Esto pasa siempre en la Eucaristía. Siempre pasa en la Eucaristía. Hablemos del Ramadán, esta etapa del año que es muy especial para los musulmanes. Sí, durante este tiempo se ayuna desde el amanecer hasta el anochecer. Es un acto de devoción en el que fortalecen su cuerpo y el espíritu. Y cuando llega el momento de romper el ayuno, lo hacen con dátiles y agua. Que dátiles es este fruto de una palma que es dulce, que es increíble, que siquiera lo conseguimos acá. Y ese momento, ese gesto simboliza ya que rompieron el ayuno, que pueden continuar y que ya la práctica del profeta Mahoma refleja la humildad y la solidaridad con los menos favorecidos. Por eso lo hacen, es que todo tiene un símbolo detrás. Un símbolo poderosísimo. Poderosísimo. Además son alimentos muy energéticos. Después de tanto usted no comer, al otro día dátil, que tiene toda la energía del mundo, y agua para refrescar lo dulce. Imagínate. Increíble, es bellísimo. Sí, sí. Es muy bonito. Es muy inteligente, además muy bien pensado. ¿Qué pasa en el Shabbat y la Pascua judía? En el judaísmo la comida no solo satisface el hambre, sino que tiene un profundo simbolismo. Por ejemplo, en el Shabbat, que es el día del descanso, se sirve jalá. Jalá es un pan trenzado
es una trenza Sí. que simboliza la unión y la santidad de ese día. Y en la Pascua judía, el matzá, que es un pan sin levadura, recuerda la rapidez con la que los israelitas tuvieron que salir de Egipto. Estos rituales están alimentados mucho más que tradiciones, son una forma de vivir la historia, de mantener viva la conexión del pueblo judío con su fe. Además estamos hablando solo de comida, porque lo que acompaña la ceremonia, bueno, eso también nos daría para otros programas. Sí. Volvamos a justamente al hinduismo, los alimentos sagrados en las tradiciones religiosas y esa comida ritual en el hinduismo y el budismo, Margarita. Sí, lo que mencionábamos antes, que para ellos la comida está profundamente conectada con el respeto por la vida. Claro. Y esto es espectacular porque es su base, el respeto a la vida. Y en el hinduismo, especialmente en las corrientes del jainismo, esta idea es fundamental. En el budismo, la compasión es clave. Cuando nos vamos a hablar del budismo, y muchos eligen una dieta vegetariana como parte de su camino hacia la paz y a encontrar un equilibrio espiritual. Hablamos de este tipo de temas, Margarita, en este momento tan especial que es la Semana Santa, donde todos paramos un poquito, reflexionamos, escuchamos, nos conectamos con lo espiritual. Pero no necesariamente en Semana Santa es cuando hay comida para ritual. No. Hay otras épocas del año como la Navidad, por ejemplo. Pues hay en el mundo, Andrés, yo me puse a investigar. Sí, eso noto. Es increíble la cantidad de celebraciones religiosas que hay en el mundo donde la comida juega un papel muy importante. Por ejemplo, en la Navidad se celebra en una cena familiar, es el nacimiento de Jesús y se hace reuniendo la familia alrededor de una comida. Tradicionalmente en Colombia podemos servir tamales, ajiaco, sancocho, pavo y demás, pero es ese ritual de compartir alrededor de la comida el nacimiento de Jesús, y eso es bellísimo. En la Navidad, por ejemplo, simplemente para hacer una referencia y a propósito del origen del pavo, cómo las personas que habitan Estados Unidos tienen al pavo como el gran protagonista. Claro que de sí. una cena que es ritual. De una reunir cena a la que familia. Es el Thanksgiving, exactamente. Entonces, vuelve y juega y ahí lo miramos. Si quieres, nos podemos ir, por ejemplo, a la Pascua cristiana. ¿La de los huevos? La de los huevos. Oiga, cuénteme ese cuento que siempre he visto que está ahí por ahí, pero nunca sé por qué. Los huevos de Pascua representan la resurrección. Simbolizan la resurrección de Cristo y las celebraciones incluyen dulces y platos festivos. Es una alegría, es una festividad y por eso se come dulce, porque uno con el dulce celebra, con el dulce alegra y está ahí. En el Ramadán, lo que hablamos ya, los dátiles, las somosas, pero te puedo seguir diciendo montones porque por acá tengo. Aguánteme un poquito porque en el siguiente segmento, en este especial que Margarita Bernal ha preparado para Caracol Radio, dime en qué crees y te diré qué comes. Y después estaremos hablando de una cosa maravillosa que es, por ejemplo, las curiosidades gastronómicas de cada una de los ritos religiosos y cómo tienen que ver cada uno de ellos justamente con la comida. Está sabrosa esta charla, ¿cierto, Margarita? Está sabrosa, me gusta esa palabra. Sabe muy rico esta charla. Regresamos en minutos, es Jueves Santo en Caracol Radio. Ya regresamos con Religión y Gastronomía. Una historia de fe y sabores. Continuamos con Religión y Gastronomía. Una historia de fe y sabores. Qué bueno que continúen con nosotros la comida, el ritual, la religión en este jueves festivo especial de Caracol Radio y Margarita Bernal. Dime en qué crees y te diré qué comes. Dele una vuelta al punto de vista gastronómico del mundo de Margarita Bernal en el condimentario de margarita.com. Ahí hay recetas, parte de su historia y evidentemente las columnas que la han hecho una autoridad justamente en este tema de comunicar con palabras lo gastronómico, lo que sabe, lo que huele, lo que representa y desde dónde venimos. Hablábamos en el segmento pasado, Margarita, de antes había personas especializadas, sin duda todavía lo hay por el tema religioso, pero ahora es mucho más accesible el tema de encontrar la comida de las tradiciones religiosas en un almacén, en un restaurante, cada vez más global. Cuéntenos a propósito. Exactamente, hoy las costumbres religiosas también se han transformado. No se ha transformado las prohibiciones, ni las normas, ni las regulaciones que ya hablamos, ni las leyes divinas, pero sí las costumbres en el sentido de que la globalización,
La tecnología y los nuevos estilos de vida han permitido que estas tradiciones se adapten sin perder su esencia. Por ejemplo, muchas prohibiciones nacieron porque algunos alimentos como el cerdo o los mariscos eran peligrosos sin refrigeración o se alimentaban de basura, como ya lo dijimos, etcétera, etcétera. Hoy esto cambió, pero las normas siguen porque son símbolos de identidad espiritual. Antes era por salud, hoy es por fe. También pasa una cosa buenísima, las cocinas que se cruzan. Explíqueme eso que no lo entiendo. ¿Cómo así que se cruzan? Es que usted puede encontrar hoy una hamburguesa halal, un burrito kosher. Usted puede encontrar ese tipo de cosas. Se mezcla el judaísmo con el mexicano y nos hacen unos tacos kosher o variaciones vegetarianas de platos tradicionales. Esto se encuentra en ciudades multiculturales donde la religión y la cocina religiosa se mezcla con otras y esto está abierto para todo el mundo. Eso es la globalización, que eso es espectacular, que uno ya puede encontrar. Y lo que tú decías, las formas de encontrar en los supermercados, uno ya se fija y tienen el loguito kosher. Exacto. Muchos alimentos. ¿Cuál es ese loguito kosher? Si alguien al menos tiene una curiosidad. Es una señal, es un logo. Es un logo que le ponen, que tiene una imagen que dice es kosher y la gente ya sabe que lo puede o no lo puede consumir, los que siguen esa religión o los que les interesa aprender y entender y animarse a probar para ver si le encuentran algún diferencial, ¿sabes? Porque eso está interesante. Las apps, uno puede encontrar, yo creo que en una aplicación uno pone productos kosher y te sale una lista increíble. Haga de cuenta, eso es como la música. Antes había como unos géneros muy definidos y en el país en el que usted y yo vivimos, Margarita, unas tribus muy definidas que consumían cierto tipo de música y que se veían de tal manera que iban a ciertos lugares. Con la comida pasa exactamente lo mismo. Sí, señor. Filtrado por la fe, filtrado por las costumbres, por la cultura y, como usted bien lo apunta, por la globalización. Claro, y lo que tú dices, la fe se adapta, la fe sigue, pero se adaptan los cambios. Bueno, hablemos, me parece un temazo, las curiosidades y mitos sobre la comida en las religiones, porque desde los mitos, desde la adaptación, las curiosidades dentro de la comida, y creería yo hasta las paradojas se hacen presentes también. Cuéntenos a propósito del cerdo. Bueno, el cerdo, además que a mí me fascina. Pues a quién no. ¿Usted sabe qué es lo único que no se come del cerdo? ¿Qué? El lazo. Y hay un dicho, pero ya se me olvidó, del cerdo hasta... Bueno, lo voy a pensar. Acuérdese, más tarde nos lo dice. El cerdo debe tener una cantidad de curiosidades a propósito de su consumo ritual. Sí, si bien aunque hoy lo asociamos con religioso, al parecer la razón fue muy política, muy práctica. A ver. Climas cálidos. ¿Entendido? No había refrigeración, no había manera de preservar las carnes. La carne de cerdo se descomponía muy rápido y podía causar enfermedades. Y por eso fue la prohibición en su momento y que con el tiempo se convirtió en una norma espiritual. Volvamos a hablar del tema de la vaca y por qué es sagrada en el hinduismo. La vaca es asociada con la vida, la fertilidad y la generosidad. Es un animal asociado con la madre porque da leche y da sustento. Es que la vaca no es solo carne. La vaca da leche que también alimenta y por eso su carne no se consume y la vaca es respetada como un ser sagrado. Eso es... ¡buah! Hablamos de los mitos y las curiosidades de la comida en las religiones. Hablábamos en el segmento pasado también del tema del alcohol, que para los musulmanes es considerado haram, ¿es que se dice? Haram, me imagino. Haram, o sea, prohibido. Prohibido. Y es prohibido. Pero no solamente en lo ritual, en la vida normal de ellos. Sí. En la vida normal, o sea, los musulmanes no toman, no solamente en festividades religiosas o celebraciones religiosas, sino nunca toman. Mejor dicho, tú eres musulmán, no tomas trago. Y es porque el Corán enseña que el alcohol altera la conciencia, como tú bien lo habías dicho, y aleja de la oración y puede llevar a tomar malas decisiones. Por eso está vetado en la mayoría de este contexto religioso o en este contexto religioso, porque uno de verdad puede tomar malas decisiones con el alcohol y lo hemos comprobado. Por allá en otro país. No, de eso no vamos a hablar hoy. Pero sí. Los mariscos y su pureza en el judaísmo. Además, entiendo que hay algunos animales acuáticos que tienen ciertas características que sí y otros que no. Cierto. ¿Por qué? Algunas corrientes del judaísmo consideran a los mariscos impuros y la Torá solo permite consumir animales acuáticos con aletas y escamas. Es decir, peces. Sí. Exacto. Pero
¿no? Ciertos peces. Ciertos peces, Ok. porque ya hablábamos hablado del bagre o la cucha, todos estos pescados que están en el barro o en la tierra, que parece que caminaran, que no tienen aletas, esos no. Los camarones, las ostras, los calamares no tienen ni escamas ni aletas. O sea, no hablemos de la piangua para el judaísmo. No. Es imposible. No, exactamente. Y precisamente también era porque eran difíciles de conservar, de preservar. Es que imagínate en esa época en zonas desérticas cómo preservaban los alimentos. Ajá. Margarita tiene una conclusión acá que quiero compartirla con ustedes y la leo. Abro comillas. Lo interesante es cómo, detrás de cada prohibición o creencia, hay una mezcla de práctica, simbolismo y respeto cultural. Algunas nacieron para proteger la salud, otras para honrar símbolos sagrados, pero todas construyen parte de la identidad de sus comunidades. Cierro comillas. Ese es el gran resumen justamente de este pedacito de programa. Ese es el gran resumen y es una gran reflexión y muy importante que cada uno cuando esté llevando un bocado a su cuerpo, a su boca, piense en eso, ¿no? ¿Por qué me estoy comiendo esto? Hablemos de lo que pasa en el tema del cristianismo y esos simbolismos tan especiales, teniendo en cuenta que el cristianismo puede ser, sin duda alguna, por la cantidad de gente que lo profesa, tal vez la cultura religiosa más importante de nuestra región. ¿El vino es sangre? Imagínate que cuando estaba el vino simboliza sangre, ¿verdad? Y la sangre de Cristo. Y qué tan literal es eso, ¿verdad? Pero cuando estaba yo estudiando este tema hace un tiempo me salió una palabra que yo nunca la había oído en mi vida, que no sé si tú la has oído, A ver. que es la transubstanciación. Transubstanciación, no Sí. en la vida. ¿Qué es eso? Esta es una palabra en la que es un tema bien interesante porque es una palabra en la que el pan y el vino siguen teniendo la forma y tienen su color y su sabor, pero su esencia espiritual cambia. Ajá. Se convierten de verdad en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es un acto de fe profundo que conecta con el misterio de la última cena. Es que esa es la palabra, yo creo, Margarita. Misterio, Ujú, mística, ritual. ujú. Pero entonces, en términos prácticos, tratando de explicar la transubstanciación, el vino sí es la sangre. Claro, el vino es la sangre, tiene el sabor y el color y la forma, pues, del vino, pero espiritualmente es la sangre. Hay comunidades, sobre todo cristianas, que no dan vino, sino que dan juguito de frutos rojos. Es lo mismo. Me imagino que por el tema del alcohol Es súper también. simbólico, claro. Sí, Eso que tú exacto. dices está buenísimo, tienes toda la razón, es simbólico. Y es eso, es eso. Y el pan representa entonces la carne. La carne, Perfecto. exactamente lo mismo. ¿Qué es eso del maná y por qué cayó del cielo? ¿Es lo mismo que el frutopan de San Andrés? El maná cayó del cielo, eso es increíble, eso es bellísimo, porque Ajá. imagínate que según la Biblia, en el Éxodo 16, cuando los israelitas atravesaban el desierto tras salir de Egipto, Dios los alimentó con maná, Ujú. y el maná era una especie de alimento blanco y dulce. Ok. Inclusive dicen en los textos que es blanco como las semillas de cilantro Ujú. y dulce como la miel, que aparecía con el rocío. Si esto no es poético, Es yo no bellísimo. sé. Entonces era su comida diaria, que era un milagro gastronómico que les recordaba que no estaban solos en el medio de la nada. Entonces era muy importante que solo les aparecía lo del día y les aparecía en el rocío de la mañana el maná. Por eso decían que caía del cielo, porque el rocío viene del cielo. ¿Me permite leer Éxodo 16, versículos 13 y 14? Ujú. Por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda. Pues esa cosa menuda y redonda, ¿qué era? El maná. El maná. Bellísimo el simbolismo. Bellísimo. Usted está escuchando este especial de Caracol Radio con la chef e investigadora gastronómica Margarita Bernal. Su punto de vista de la comida, de la vida, nos lo ha contado justamente desde sus columnas, desde su página de internet. ¿Usted cocina, chef? Me imagino que sí, todo el tiempo. Sí, ay no, yo soy en casa de herrero. Yo cocino cuando vengas a mi casa, cocino para ti, pero para mí más o menos, pero después de escribir todo esto queda uno con antojos. Oiga, yo quiero preguntarle sobre otra de esas leyendas y de esas historias que nos siguen contando a propósito del maná. Ujú. El maná simbolizaría lo que hablábamos hace un ratico, el cuerpo de Cristo.
expresado en el pan, por ejemplo, en la Eucaristía. Exactamente. Tal vez, ¿cierto? Exactamente, es el símbolo en la Eucaristía y en el cristianismo el maná representa eso, representa la carne, representa el cuerpo y al final representa es la fe, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan Jesús dice, yo soy el pan de vida, refiriéndose a él mismo como un alimento que da vida eterna, de la misma manera que el maná alimentó a los israelitas en su peregrinaje. Además, el maná, como bien lo referenciaba usted hace un rato, nos habla de esa necesidad de vivir con fe, generosidad y humildad. Y la quiero sacar de lo que hemos venido hablando para traerla a una tradición actual, comercial si se me antoja. Pero desde el año anterior, una gran compañía que ha surtido a las panaderías de mantequilla, harina, levadura, Levapan, se inventó una tradición y fue la del pan con fe. No sé si usted la conoce. Ay, sí. Eso es una tradición reciente. Eso es reciente, sí, es un tema de mercadeo detrás, que me parece bonito, digamos que no lo veo como que se estén aprovechando de una oportunidad de un negocio, pero es el pan con fe, que es una campaña muy importante, además es la idea de dar fe y de compartir fe, que es eso que tú decías ahorita, ¿no? De compartir el alimento, de la generosidad, de la humildad y del espíritu que significa el pan con fe. Que no es otra cosa que los miles de panaderos en cualquier lugar de Colombia hacen una propuesta con ingredientes completamente colombianos. La galleta cuca, el arequipe, la cuajada, evidentemente la harina. Y para esta época, como el panetón italiano de diciembre, es el pan con fe de la Semana Santa en Colombia desde hace muy poquito tiempo. Pero ahí está. Ahí está. Ojalá siga y sí, se mantenga. Sí, está bonita esa tradición. Muy importante eso, sí. Bueno, volvamos a su texto que además está bacanísimo, por llamarlo de alguna manera. También se habla en la cultura cristiana de un milagro que Jesús realizó y fue la multiplicación de alimentos. No sé si fue simbólico, no sé si fue real, pero la fe nos dice que así pasó. Cuéntenos a propósito. Mira, de las cosas bonitas que tiene la religión es esa posibilidad de creer y de pensar en los milagros y de hacer que la imaginación viaje de una manera optimista y positiva, ¿verdad? A mí me gusta ese tema de los milagros y la religión mucho. Y en este caso, los milagros relacionados con comida. En el caso del cristianismo es maravillosa la multiplicación de los panes y los peces, donde Jesús alimentó a miles con solo 5 panes y 2 pescados. Impresionante. Eso es espectacular. De verdad, hay que creer en los milagros. Y eso lo tiene la religión y eso te da una cosa optimista y de fe. Lo mismo lo ves en el budismo, que cuenta esa historia de monjes que compartieron su escasa, tenían muy poquita comida, pero de una manera misteriosa alcanzó para todos. ¿Y qué me dices convertir el agua en vino? Usted lo ha visto en su cocina, usted lo ha visto en la cocina de sus colegas. De una manera inexplicable muchas veces un ingrediente rinde para muchas cosas y no necesariamente ritual religioso, pero hay alimentos que se vuelven la base de la alimentación de cualquier cultura porque rinden. Porque rinde el arroz. El arroz, por ejemplo, para nuestra cultura. Y sabes que es muy bonito pensándolo en nuestra cultura y en nuestras familias y en nuestras casas, esa tradición de la hospitalidad colombiana que es tan linda, porque la gente dice que los colombianos somos los mejores anfitriones y que somos amañadores. Siempre hay un plato para alguien más. Si uno llega a la casa de alguien, como dicen, le echamos agüita a la sopa, pero siempre hay esa generosidad que yo creo que viene también de ahí, de dar, de compartir. Si hay un plato para mí, hay un plato para 2 y para 3. No, de hecho, hasta en la cultura popular, las frases que nosotros decimos siempre, donde comen 2, comen 3. Donde comen 2, comen 3. Échele agua a la sopa. Échele agüita a la sopa. ¿Qué hacemos? Empanadas, que es lo que más se vende. Y hay como arroz, que de verdad que se multiplica. Entonces, bueno, eso es la generosidad que tiene la comida, que es este negocio de recibir y de ser gran anfitrión y de la hospitalidad. Margarita, ¿sigue influyendo la religión en la comida hoy en día o esas tradiciones se conservan centenarias, milenarias en algunos casos? Mira, aunque vivimos en una sociedad más secular, las tradiciones gastronómicas religiosas siguen presentes en nuestra forma de celebrar, de vivir y de compartir. Sí siguen. Muchas recetas que hoy disfrutamos y que hoy comemos en nuestro día a día tienen un origen religioso y han trascendido de la fe.
para convertirse en parte de la identidad cultural de distintas regiones. Por ejemplo, mira, tú vas a cualquier panadería y encuentras pan de trenza. Pan de trenza. Y ya hablamos la importancia y lo que simboliza el pan de trenza. Entonces, es muy bacano encontrar cómo esto que venía de la religión hoy ya hace parte de nuestra cotidianidad y sí, puede que ahí no esté con la religión, pero viene de ahí. Entonces, eso me parece increíble y yo creo que sí sigue. Esto hace parte tal vez del programa de mañana, pero por ejemplo, cómo los dulces han venido quedándose como en la cultura, los dulces árabes, los dulces colombianos que conseguimos en lugares tan importantes como el Portal de los Dulces, pero los dulces también tienen una tradición religiosa que tal vez se me antoja, usted me corrige si me equivoco, Margarita, a partir de la costumbre de cerrar el ayuno con los dátiles y el agua. Ah, pues por supuesto eso que tú estás diciendo, sabes que no lo había pensado así, pero posiblemente porque sí, en Semana Santa comemos muchos dulces en almíbar. Mañana vamos a hablar de eso, yo soy pastelera también, puedes creerlo, entonces para mí el tema... ¿En qué momento, Margarita? Es que estos 25 años me han rendido. Ya casi para finalizar, Margarita, lo que significa justamente un plato, una compañía o un ritual para potenciarlo y para hacerlo parte de nuestra propia cultura. ¿Qué significa eso? Bueno, la comida es mucho más que un simple acto físico, mucho más que alimentar o que saciar el hambre o llenarse, como decimos nosotros. La comida es un reflejo de nuestras creencias, de nuestra historia, de nuestra sociedad, de nuestras costumbres. Y yo invitaría a nuestros oyentes que, la próxima vez que se sienten a la mesa se pregunten qué significa este plato que me estoy comiendo para mí, qué significa para mi comunidad y si practican alguna religión, si tiene alguna incidencia con eso y que investiguen y vayan un poco más allá. Margarita, en todos estos años de investigación, ¿hay similitudes o diferencias muy marcadas entre los que hemos crecido como occidentales con una religión que nos trajeron de afuera y los pueblos indígenas que son tan importantes y presentes en Colombia? Yo creo que a nosotros nos falta entender un poco más desde la alimentación, los rituales de nuestros indígenas y el valor que tienen y que le dan y el respeto a la comida y a la alimentación. Nosotros nunca nos enseñan eso en el colegio. A mí esa parte no me la enseñaron, me enseñaron quiénes son los indígenas y los muiscas y los chipchas, pero no con la relación que tenían ellos con la alimentación. Entonces sí hay una distancia porque no la conocemos, porque no la entendemos, porque no sabemos lo que es importante o no para ellos, pero cuando uno se adentra en comunidades, por ejemplo yo tuve la oportunidad de ir al Guaviare y lo vi, y ese valor y respeto que le tienen al alimento, a los animales, cómo los cuidan, cómo son sagrados, cómo te los sirven, cómo son ofrendas, así sea un cliente, porque es una ofrenda lo que te están dando. Wow, uno sí dice, le falta mucho por conocer de este país y entender por qué somos como somos. Que es además como un tratamiento a lo kosher, una persona especializada que ha estudiado, que lo ha hecho, que lo brinda como una ofrenda, increíble, ¿no? Sí, por ejemplo, mira en el Amazonas con el famoso tucupí, el tucupí que es esta salsa amazónica por excelencia que se hace con hormigas, con picante, con yuca brava, que es una yuca a la que le quitaron el veneno y hacen la salsa más increíble, solo lo hacen las abuelas, entonces esto es una tradición de la mujer, de lo que significa y tiene una cosa religiosa muy importante también. En medio de todo su recorrido, y ya para finalizar, Colombia es muy cercano en términos culturales, por ejemplo la tradición de la novena, Venezuela, Colombia, Ecuador, hay otros países, por ejemplo en Paraguay, no sé si se hace novena o no, gastronómicamente hablando y en tema de ritual, ¿nos parecemos, por ejemplo? Sí, los venezolanos y los colombianos particularmente nos parecemos muchísimo. De hecho, imagínate que yo para hacer esta investigación pregunté en mis redes sociales en qué prácticas religiosas con la alimentación tenían para Semana Santa y los datos que me daban de lo que comían es muy similar a lo que comemos nosotros, que lo llaman de otra manera, sí, pero sí somos tremendamente parecidos. De hecho, lo de los 7 potajes que hablaremos mañana no solamente es en Colombia, también lo tienen en Venezuela. Entonces, nos une la comida. Es que eso es bellísimo, no podemos pelear, tenemos es que hacer que la comida nos una. Y cómo hemos transformado de diferentes maneras el maíz desde, como lo decíamos al inicio de este programa, desde el río Bravo allá, en la frontera con los Estados Unidos hasta Ushuaia. Consumimos maíz, lo llamamos de diferentes maneras, pero siempre está ahí porque somos hijos del maíz. Somos hijos del maíz y somos hijos de la yuca. Es un alimento que está también presente en todas partes y en Colombia vas a encontrar yuca en todas las regiones. Y eso es bellísimo.
Mañana no se pierda a esta misma hora especial de Caracol Radio y Margarita Bernal, la chef y escritora y comunicadora gastronómica. Y mañana hablaremos de esos sabores de la Semana Santa en nuestro país. ¿Me acompaña mañana Viernes Santo? Lo acompaño, además vamos a hablar de sabores y vamos a dar secreticos culinarios porque ahí sale la chef que hay en mí. Eso. Hasta aquí, dime en qué crees y te diré qué comes con Margarita Bernal. Usted siga con Caracol Radio, chao.